Filosofía, Arte y Tecnología, episodio 26. Hola, me alegra que estés aquí en el episodio número 26 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Elikia y el día de hoy iniciaremos con un nuevo tema que a recientes fechas he traído en la mente, el cual he titulado Utopía, en búsqueda de un mundo ideal. Primero, ya sabes, un poquito de contexto. Cuando hablamos de utopía, hacemos referencia generalmente a una sociedad humana ideal, perfecta y deseable, que constituye el mejor escenario posible para el futuro y por extensión también nos referimos a los planes, proyectos o doctrinas que se proponen para construirla. En este sentido, el término expresa que esa sociedad en términos fácticos es inalcanzable. La palabra utopía apareció por primera vez en 1516 en la obra de Tomás Moro, Utopía, en la que describía una sociedad perfecta, que contrastaba con la Inglaterra de la época. Sobre la etimología del término, la palabra responde a las voces griegas oi, que significa no, y topos, lugar, en el sentido de no lugar, o lugar inexistente, aunque otras suposiciones prefieren pensar que proviene de eu, bien, y topos, lugar, o sea, un buen lugar. Como sea, el término se ha popularizado desde entonces y fue empleado para designar a las sociedades imaginarias en las que se daba solución a los problemas de la época. Estas sociedades imaginarias fueron pensadas antes que su nombre y han sido objeto de ficciones y reflexiones desde la antigüedad misma, como en el caso de la República de Platón. Como lo hemos comentado ya en el episodio número 2, la República es una de las obras más importantes de Platón, la cual data del año 370 a.C. En ella se recopilan gran parte de sus ideas filosóficas a lo largo de 10 libros que lo conforman. Se reflexiona acerca de qué es lo justo, cómo es un estado justo y qué funciones tiene el hombre en la constitución de un estado ideal. La influencia de la obra de Platón en la cultura occidental a lo largo de la historia ha sido enorme. Cada época ha interpretado la obra de Platón con los valores predominantes en cada momento, así hasta nuestros días. El impacto del pensamiento platónico ha sido multidisciplinario, ya que no solo ha influido a la filosofía posterior, sino que también ha influido a la ética, la religión, la política, la literatura y el arte. A lo largo de este diálogo participa Sócrates como orador principal. Recordemos que fue maestro de Platón e influyó considerablemente en su filosofía. Algunos afirman que en esta obra Sócrates es un alter ego de su discípulo. También participan a lo largo de este diálogo Céfalo, Trasimaco, Glaucón, Polemarco y Adimanto. El concepto de justicia es un concepto eje en su planteamiento. Para el filósofo, la justicia no significa disponerse a hacer cosas buenas a los amigos, sino en conocer qué cosas son buenas para ellos. Obrar justo significa no hacer daño a nadie. A fin de enmarcar la justicia dentro de un tipo de bien, se señala que participa de los bienes deseados por sí mismos y por sus consecuencias, es decir, aquellos que queremos por la satisfacción que producen y por los resultados que nos traen. Un ejemplo de esto podría ser la salud o la vista. Sócrates afirma que la justicia se encuentra en los bienes deseados por sí mismos y por sus consecuencias. Pero, ¿cómo se puede saber qué es justo o qué es injusto? Sócrates determina que es necesario conocer primero qué es justo para el colectivo, la ciudad, y después concreta el término de justicia en términos individuales. En la ciudad ideal que propone Platón, cada persona está especializada en alguna profesión particular. De este modo, el estado justo queda dividido en 3 estamentos. Cada uno de ellos cumple su misión específica en la ciudad a fin de contribuir a la abundancia colectiva. La base de la sociedad está constituida por los agricultores, artesanos y comerciantes, es decir,
los encargados de producir las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de la población. Luego se encuentra la clase de guerreros guardianes, quienes tendrían a su cargo el deber de defender a los ciudadanos de los enemigos, y todos ellos dirigidos por gobernantes filósofos, quienes serían los encargados de dirigir a los ciudadanos. Vemos cómo, para Platón, el estado ideal se fundamenta en esta división clasista de la sociedad. Sin embargo, para el filósofo estas categorías sociales no deberían de ser herméticas, es decir, la pertenencia a una clase u otra no es hereditaria, ni tiene que ver con la riqueza que cada cual posea, sino por las capacidades que se manifiestan desde niños. Así se educaría a los ciudadanos para pertenecer a uno u otro estamento. Esta forma de organizar la sociedad se vuelve a poner de manifiesto más adelante a través del mito de los metales. Aparece aquí la figura del guardián del Estado, ciudadanos preparados para hacer la guerra, cuyas cualidades señala han de ser las siguientes: valor, fuerza, actividad y filosofía. La educación para Platón ha de estar vigilada y debe de predominar la literatura moral que fomente el bien de la ciudad por encima del individuo. Asimismo, los guardianes y guerreros no deberán de poseer propiedades más allá de lo necesario. Solo de esta forma entiende Platón que se evitará que abusen de su poder. A través del mito de los metales, se busca lograr que los habitantes de este estado ideal se sintieran convencidos de su posicionamiento social, ya que contaba que los seres humanos habían sido moldeados por los dioses. De esta forma, en el alma de cada individuo entran diferentes metales en distinta proporción. Cada metal corresponde a una clase social. El oro era asociado a los gobernantes, la plata a los guardianes y el bronce y el hierro a los comerciantes y artesanos. La ciudad ideal para Platón, en palabras de Sócrates, es aquella en la que se dan 4 virtudes: prudencia, valor, templanza y justicia. En primer lugar, la prudencia. Una ciudad prudente es aquella que atina en sus decisiones. Dentro de la ciudad, los sujetos poseedores de la prudencia son los gobernantes. En segundo lugar, el valor. Esta virtud ayuda a superar las dificultades, tener la fuerza para luchar en contra de ellas y determinar qué temer o qué no temer. El valor es lo que caracteriza a los guerreros. Por otro lado, la templanza en la ciudad determina la moderación de los apetitos corporales y las tentaciones de los sentidos. Esta es la característica principal de los agricultores, artesanos y comerciantes. La cuarta virtud es la justicia, que para Platón entiende como orden y armonía. Esta aparece cuando se dan las virtudes anteriores. Platón establece una analogía entre el Estado y el individuo. Propone una división tripartita del alma individual, señalando que existen almas que tienen una propensión a la racionalidad, la cual es capaz de medir, pensar y calcular. Otras serían irascibles, fuertes y temperamentales, y la última concupiscente, entendida como aquella que se dejará llevar por los deseos y los apetitos. Las 3 en equilibrio dan como resultado un hombre justo. El concepto de justicia para Platón consiste en que cada persona cumpla con el papel que le corresponde en la ciudad. Si la ciudad es feliz como resultado, los ciudadanos serán felices. Platón considera que tanto mujeres como hombres poseen las cualidades necesarias para gobernar. Por tanto, han de recibir la misma educación. Sin embargo, en varias ocasiones, Sócrates hace referencia a la inferioridad de las mujeres en todos los aspectos. En un estado no hay propiamente profesiones que afecta al hombre o a la mujer por razón de su sexo, sino que habiendo dotado la naturaleza de las mismas facultades de todos los sexos, todos los oficios pertenecen en común a ambos, solo que en todos ellos la mujer es inferior al hombre.
La ciudad ideal debería de estar conformada por mujeres e hijos. La educación de los jóvenes, los reyes filósofos, deben de ser los mejores entre ellos y destacar en la educación y en la guerra. Los guardianes no deben de tener nada privado, sino todo en común. El resto de los ciudadanos deben de proporcionar lo que necesiten para vivir a los reyes filósofos a fin de que puedan solo gobernar. El estado ideal, afirma Platón a través de Sócrates, que éste se dará cuando gobiernen los filósofos. Según Platón, los filósofos son los únicos conocedores del saber, la verdad y lo bello. Los filósofos son los únicos capaces de conocer las formas, por tanto, tienen conocimiento verdadero. En este sentido, el gobierno que propone Platón no es elegido democráticamente, sino solo aquellos que conozcan la idea del bien serán los que estén preparados para gobernar. Para explicar la naturaleza del bien, Sócrates se refiere a la alegoría del sol. En este sentido, el bien sería como el sol, mientras que el sol permita ver los objetos del mundo visible a través del ojo. El bien posibilita acceder al mundo de las ideas mediante la inteligencia. En este sentido, se establecería la siguiente comparativa. El sol es el bien, el ojo es la inteligencia y los objetos sensibles representan las ideas. Platón representa de forma metafórica los grados del saber con una línea, a través de la cual el filósofo pasa de los objetos percibidos por los sentidos hasta las ideas abstractas de ese objeto. Solo el filósofo es capaz de llegar al último eslabón de esta línea. Este se divide en el reino sensible y el reino inteligible, de lo cual ya hemos hablado también en el episodio número 2. Asimismo, estos dos mundos se dividen en otros dos segmentos. Esta alegoría en realidad es un anticipo de aquello que se desarrollará en el mito de la caverna, que engloba diferentes aspectos de la teoría de las ideas. En ella, el filósofo distingue entre dos planos del conocimiento, el mundo sensible y el mundo inteligible. La mayoría vivimos en una cueva oscura, encadenados, mirando a una pared blanca donde vemos las sombras en el fuego que hay detrás de nosotros proyectadas, las cuales creemos que son la realidad. Sin embargo, esta realidad no se encuentra dentro de la caverna. Sobre este tema también ya hemos hecho mención en el episodio número 2. Platón no solo describe las características de un estado justo, además muestra los diferentes tipos de gobierno y cómo todos ellos están destinados a la corrupción, tal y como ha demostrado la historia. El filósofo hace una especie de recorrido histórico aplicando cada uno de ellos. Timocracia. Las reglas militares, el honor y la victoria se valoran por encima de todo. Los líderes son elegidos por sus habilidades en la guerra y no por su sabiduría. El alma del hombre timocrático no está controlada por la razón, sino por el espíritu. Es decir, que es un hombre que es controlado por las emociones. Oligarquía, donde todo el poder político reside en los ricos. Debido a la situación de extrema riqueza y pobreza, se produce la división de dos ciudades, ricos y pobres. Están en guerra entre sí. Las deficiencias de la oligarquía llevan, según Platón, a una democracia, surgida de una batalla que enfrenta a pobres contra ricos. Este para Platón es una de las peores formas de gobierno. Solo la supera la tiranía. Según Platón, en palabras de Sócrates, el bien de la democracia es la libertad y el exceso de libertad conduce a la tiranía. La tiranía se da debido al deterioro de la democracia. El pueblo pone en el poder a un individuo para que aplique el orden en el Estado y para defender sus intereses. Una vez en el poder, el tirano quita a quien pueda obstaculizar sus decisiones y sus ciudadanos acaban como esclavos. Sócrates aborda el tema de los placeres y el deseo. El tirano es incapaz de controlar sus deseos, ya que su alma
no está gobernada por la razón. Busca cualquier medio para poder alcanzar sus deseos. Es igual de infeliz que la forma de gobierno tiránico. Para defender que los justos son más felices que los injustos, Platón entiende que hay 3 tipos de hombres al igual que el alma es tripartita. El hombre que está dominado por la razón y que busca la sabiduría y el conocimiento. El hombre que se rige por el espíritu y busca el honor. El hombre que busca el beneficio y está dominado por sus deseos. Para Platón, el injusto sería el más desdichado, ya que está dominado por sus deseos e ignora la razón. La vida buena y feliz es la que se guía por la razón. La parte racional es la que debe de gobernar al alma. En este sentido, solo el hombre justo es feliz. Para Platón, los poetas son imitadores cuyas creaciones están más lejos de la verdad. Los artistas solo crean copias, desde su perspectiva. Por ello, la ciudad justa no debe de permitir la poesía. Sócrates utiliza el mito de Herm para probar la inmortalidad del alma y para demostrar que la justicia recompensa en la otra vida a quien ha sido justo, mientras que la injusticia castiga al injusto. Herm es un soldado que vuelve a la vida tras estar varios días en una pira funeraria. El hombre resucita a fin de contarles a los vivos qué ocurre con las almas de los justos y los injustos cuando mueren. Esta decisión la toman los dioses. Las almas de los justos son gratificadas cuando nacen en un nuevo cuerpo, y su nueva vida plasmará como ha sido en la anterior. Vemos aquí cómo Platón acepta la idea de la reencarnación. El alma inmortal reencarnará, y al morir el cuerpo en un elemento u otro, dependiendo de qué tipo de vida hubiese llevado anteriormente. Como hemos podido notar, ciertamente muchos de estos puntos que se marcan a lo largo de la República de Platón, pues encontramos referencias en otras teorías. Y también más adelante estaremos viendo cómo algunos otros filósofos retomarán algunos puntos particulares de Platón. Por hoy lo dejamos hasta aquí y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir los episodios que te han gustado más y también para que nos acompañes en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!